Bien, seguimos acá en la columna Nova, en el último programa del año, del 2024. Y yo decía al principio, cuando hicimos la introducción del programa, que siempre es importante, cuando llega al final de una etapa, que uno necesita realizar un balance de su gestión personal, de su vida cotidiana, de su vida profesional, deportiva, o el dirigente social, sindical o político, también el funcionario, tanto de los tres poderes, ¿no? Legislativo, judicial y político, necesitan hacer un balance, una autocrítica, cómo han actuado, si han actuado bien, si han actuado mal y bueno, qué aspectos tienen que revertir para este año, el 2025, que ya faltan horas para que empecemos. Hemos invitado ahora en este bloque acá al amigo Fernando Peiró, docente de la Universidad de la Tercera Edad en los talleres de superación personal, ¿no? Fernando, muy buenos días y gracias por compartir acá este último programa. Bueno, es un honor para mí, de verdad, al estar en el último programa. En realidad el último programa siempre implica un cierre, como bien decías. Vos sabés que, bueno, con Fernando nos conocemos hace bastante. Y ya más de 35 años. Más de 35 años porque, bueno, yo he sido un poco, acompañé, digamos, su vida en un tramo de su vida, con los chicos, con los hijos. Casi los vi nacer a uno o dos chicos de él, que ahora ya son adolescentes, por supuesto. Ya son mayores ya. Así que no decimos la edad. Bueno, Fernando, ¿cuál es el balance que vos haces, tu balance profesional de este año del 2024 como docente, como padre de familia, como marido, como actor, digamos, dentro de la sociedad? Bien, una pregunta bastante fuerte, ¿no? Porque creo que una de las cosas que procuramos escapar los seres humanos es de hacer lo que tú decías, ¿no? La autocrítica, Claro. la mirada interna, porque siempre estamos esperando, viendo en realidad que la puerta se abra, o esperando que la puerta se abra, pero para olvidar lo que vivimos, para ver si en esa nueva puerta o en este nuevo año hay como una expectativa de milagros que van a suceder. Y siempre estamos pateando la pelotita sin necesidad de mucha fuerza, ¿no? Como un bebé que recién agarra una pelota de los Reyes Magos, ¿viste? Y la va a agarrar y la va pateando, y la quiere agarrar y la va pateando, Claro. bueno, así hacemos mucho. Claro. En lo personal, yo he pasado, ha sido un año de muchos matices. Es decir, tengo por un lado momentos de resiliencia entendamos desde el ámbito del liderazgo como la capacidad que tenemos de superar las adversidades aprendiendo de las situaciones que se presentan. Esto en el contexto de la salud, en el contexto económico, en el contexto de las relaciones, en todo aspecto. Y aún así he tenido la oportunidad de poder reciclar, si se quiere, ¿no? O transformar esos momentos en hitos que son para mí importantes, como por ejemplo la publicación de 3 libros de este año. Uno de ellos justamente está relacionado con la tercera edad. El primero se llamó Cómo afrontar la crisis generacional, porque uno de los contextos que más me ha tocado a mí en lo personal es cómo adecuar el tema de las nuevas tecnologías a las personas ya de la generación X, que sería nuestra generación, donde todo ha cambiado. Entonces somos comunicadores, pero las reglas de juego de la tecnología han cambiado y por tanto seguir siendo comunicadores implica adecuarse a las nuevas tecnologías. Este es un tema realmente ha sido muy serio. Vos sabés que con respecto a eso, a ese ajuste, digamos, de la tecnología, hay colegas periodistas, no voy a nombrar quiénes, pero vos le Son decís, muchos. che, dame tu correo para agendar. Y no lo tienen. No uso correo. ¿Cómo no uso correo? Bueno, y ahora con las redes sociales lo mismo. El asunto que ya no son suficientes las redes sociales ni tener un correo. Hoy ya Claro. tenemos que estar pensando en otras Claro. dinámicas, por ejemplo, como un streaming, como un podcast,
y como una serie de contextos, yo tuve que estudiar inteligencia artificial y un montón bueno, de nuevas tecnologías como email marketing, inbound marketing, armado de página web, todo para poder volverme a reinventar. De ahí surge justamente el tercer libro de este año que se llama Cómo reinventarse en la tercera edad. Porque si te pones a pensar, ya después de los 50 años uno ya empieza a vivir una vida diferente, donde además de hacerse planteos personales, donde de alguna manera se despoja de muchas cosas que ya pierden importancia en su vida para empezar a ver una vida diferente, con otros horizontes. Claro, es obviamente difícil cuando te enfrentas, cuando ese cambio al cual quieres avanzar requiere unas reglas nuevas que no sean conocidas. Ahora, en lo personal que me preguntabas, bueno, una vida en un año es como vivir 100 años muchas veces, cuando uno se deja caer en medio de la angustia, en medio de la desesperación, en medio de la duda. Entonces, para mí el hecho de hacer es un tema importante. El momento de darse cuenta que hoy es el tiempo justo para hacer transformaciones, no mañana y esperemos pasado mañana. ¿Cómo resuelvo hoy una situación? Desde cosas muy sencillas hasta cosas realmente complejas. Entonces, el tema de la apertura mental y la apertura del corazón de manera equilibrada va a hacer que una persona pueda tener de alguna manera un horizonte diferente sin esperar que el milagro suceda, porque uno es el milagro cuando toma decisiones siendo consciente a dónde va. El asunto es que la gente no tiene idea de dónde va porque no sabe qué quiere. Entonces, cuando uno sabe qué quiere, la esperanza es banal porque espera algo que no sabe qué. Entonces, en este contexto, viviendo, no sé, a ver, te voy a explicar esto si querés de otro punto de vista, que es la numerología, que fue de alguna manera un contexto del cual me habías convocado Sí. para esta reunión. Sí, sí, sí. En la numerología esto se ve de una manera diferente porque cuando lo empezamos a observar desde los números, hay un montón de información que si vamos adecuándonos, vamos a ir como un río, el agua se va adecuando a los distintos baches. Entonces, el agua no se queda estancada, Claro. siempre va surgiendo. Ese flujo lo da primero la etapa que yo le llamo la década 22, que nace justamente en el momento que aquí comentaba justamente tu compañero del programa, cuando hablaba de la pandemia, cuando hablaba de este concepto donde la pandemia inicia. Bueno, la pandemia inicia una nueva era, llamémosle década, que es la década 22. 22 es un número maestro que tiene que ver con la construcción, con la posibilidad de crear materia, con la posibilidad de crear realidades materiales para nuestras vidas. Y desde ese momento, desde que surge la pandemia, en el año 2020, digo 22 porque 2020 es el número 22 que está oculto en medio de este año, 2020. Se saca los ceros y queda un 22. Los ceros no son números, sino símbolos. Significa potenciación o negación total. Entonces ahí comienza la década que va a terminar a fines del 2029 para entrar ya en la década al arcano 23, que es el arcano más de la felicidad, la creatividad, es otro nivel. Pero en este tiempo, hasta el año 2029, en esta década vamos a estar todo el tiempo lidiando con el tema de la materia, cómo me relaciono con la materia, cómo la creo de materia a materia o de espíritu a materia. Cuando hablo de espíritu me refiero a cuestiones mentales. Cuando vos hablas de materia, ¿a qué te referís? Nos referimos a todo lo que tenga que ver con cómo puedo tener yo una vida que económicamente me sea digna, justa, económicamente, materialmente, ¿sí? Claro. En que mis deseos se puedan manifestar en todos los aspectos. O sea, que puedas tener un trabajo, que Puedas tener un una trabajo, casa, que puedas tener buena salud, que puedas tenga poder una casa. compartir todo esto que tiene que ver con el tema económico, porque yo honestamente te digo, y este es un tema que creo que todo el mundo compartimos, uno no puede estar hablando, y te lo digo por experiencia personal, porque como yo me dedico al tema de la divulgación de procesos de superación personal, de potenciación humana y demás, y tengo libros escritos sobre eso que se convierten por un lado en una bendición y por otro lado en una condena. Una bendición cuando tú puedes aportar y saber que estás de alguna manera expresando algo que sientes y que le puede servir al otro como un instrumento, y la otra es que te condene cuando tú todo lo que escribiste no lo llevas a tu vida personal y te convierte en alguien coherente. Esto es algo bien difícil, aunque de todos modos uno procura ser coherente diariamente cuando más se compromete teniendo un libro que te dice, la gente te señala y te dice,
ves en el libro dice esto, pero no lo estás haciendo. Entonces es como una condena, como te digo. Entonces en ese proceso hay una mirada interna grande y una autocrítica inmensa que surge cuando lo que divulgas no está siendo parte de tu vida personal. No lo lleva a la práctica. No lo lleva a la práctica, no es coherente. Entonces, o sea, no lo ejecutás vos, digamos. Claro. Vos que sos el autor. Por eso es que es como uno decir, haz esto, pero yo no lo hago, hazlo tú. Claro. Eso no funciona mucho. Entonces, el estar todo el tiempo enfocado en ser coherente es una tarea diaria de conciencia. Entonces, en este tiempo, el desarrollo, y eso lo podemos ver no solo en Argentina, sino en toda Latinoamérica y en el mundo, el tema económico ha ido cayendo, porque han empezado a haber otros contextos que son de mayor valor, como el tema de la mirada interna, la observación. Si uno se va a cualquier red social, va a ver que hay muchos mensajes sobre el tema de mirar internamente, de observarse y de darse cuenta que no puede estar apegado a lo tema material, sino a cosas más internas. Pero también la otra verdad, y es lo que decía recién, que muchos van a coincidir, es que uno no puede ir escalando. Está lo que se llama la teoría de Maslow, que es la teoría de la motivación, donde uno no puede primero iniciar alcanzando la realización personal si no cubre sus necesidades básicas. ¿Sí? Estas necesidades básicas que van a la necesidad del techo, la necesidad de la comida, la necesidad de la salud. Bueno, ya sabemos lo que es básico, lo que es digno, muchas veces no lo llegamos a tener. Entonces, en este proceso donde la creatividad muchas veces está ausente o bien está presente pero no da resultados, es donde hay muchos cuestionamientos de cómo puedo yo realmente tener una vida que sea digna, que sea al menos tener ganas de vivirla y de poder compartirla. Entonces ahí, en esta situación, la gente se enfoca mucho en el tema de la materia, en el tema económico, que no puedo. Y ahí es donde surge el tema de la baja autoestima. Esto surge ya desde el año 2020, cuando mucha gente se suicidó porque tenía una manera de elaborar y después ya no lo pudo hacer, que cuando estaba en la casa junto con la familia pues no podía salir, se empezaron los divorcios, un montón de cosas, porque uno está acostumbrado a ser un autómata, está mecanizado, hace siempre lo mismo, no se cuestiona, y luego cuando cambian las reglas de juego, realmente hay situaciones bien complejas que al no tener herramientas de desarrollo humano no saben cómo manejarlas. Fernando, bueno, ahora ya se viene el 2025, ¿no? Faltan horas. Faltan horas para el 2025. ¿Cómo ves vos el Mira, 2025? el año 2025 está condicionado de alguna manera por una energía llamada Arcano 27, que se le denomina en la carta del Tarot como lo inesperado. Lo inesperado es un tiempo que nosotros vamos a vivir donde todo aparece de golpe y nosotros tenemos que desarrollar el liderazgo personal para poder tomar decisiones inmediatas en el momento que surgen las cosas. Esto es en todos los ámbitos, se lo vamos a ir viendo. Este año en el cual todavía no hemos terminado, porque es importante por ahí, como tú dices, hacer una autocrítica y saber, primero, agradecer todo lo que viví, y luego también agradecer todo aquello que viví de manera áspera, porque son las cosas que me enseñaron. Porque el hecho de aprender de las situaciones difíciles me hace ser más resiliente y puedo observar las cosas desde otros ángulos. Si no tuviese esa información no lo podría hacer. Entonces, no existe para mí la parte negativa, sino los aprendizajes que yo he podido acumular en medio del proceso de las situaciones difíciles o de vicisitudes. Ahora, este año que no ha terminado tiene un arcano llamado Arcano 26 que tiene justamente que ver con el tema de cómo manejo mi economía. Se llama el prodigio. Está relacionado, si lo sumas, 2 más 8, 2 más 6 te da 8, que es el número de la administración del dinero, de un liderazgo concreto, de tomar decisiones concretas, de no divagar ni estar en fantasía, sino ser concreto. Si no tengo dinero, ahorro. Si tengo ahorro, ¿en qué lo puedo invertir? ¿Ves? Este tipo de cosas no ha sucedido. Entonces, el aprendizaje, porque cada año viene a darnos un aprendizaje. Y las personas siempre dicen, no, ¿cómo me va a ir en el año? No, lo que se trata es qué es lo que vas a aprender en el año que viene. Son dos cosas diferentes. Entonces, cuando yo me pongo en la idea, a ver, abro la puerta o abro la canasta, a ver qué voy a recibir el año que viene, y lo mismo decir, a ver qué voy a aprender el año que viene. Entonces, cuando yo cambio la pregunta y empiezo a observar desde ahí qué es lo que vengo a aprender, yo me dispongo desde mi mayor fuerza
para poder afrontar las nuevas posibilidades que pueden aparecer. O sea que es un aprendizaje Siempre, permanente. siempre es un aprendizaje todo el Permanente. tiempo. Pues hay ciclo de 9 años. Claro. Se te va en la realidad de la vida, uno va de los 1 a los 9 años, tiene una manera de vivir. De los 9 años ya cambió el niño, hasta los 18 tiene una manera de vivir, a los 18 vuelve a cambiar, hasta los 27. Después de los 27 a los 36, y así todo el tiempo hay cambios, porque hay ciclos de 9 años que se van cumpliendo. Pero vos sabés que es importante el ciclo que vos hablas de 1 a 9 de una persona, en este caso un niño. Qué importante es esa etapa del Claro, niño. la etapa es la más importante. Te marca Te marca las otras etapas. Marca las otras Exacto, etapas, ¿no? exacto. O sea, Por eso que es por ejemplo, importante. un chico, que es importante lo que vos estás diciendo, porque muchas veces los padres, ya sea porque sean jóvenes o porque, bueno, porque tal vez no le prestan atención a este tema, crían a sus hijos, o sea, tienen 2 o 3 hijos, así, y descuidan la parte esta, la etapa de la niñez. La etapa de aprendizaje, la etapa esponja, le llamo ¿No? yo. Sí. Descuidan. Y dicen, no, bueno, después lo vamos a ver. No, después va a ser Y tarde. postergar, es que te postergar o que se llama procrastinación. Claro. Es yo creo que la pandemia verdadera de este tiempo es la procrastinación y el miedo. Y ahí Son los donde dos se aspectos. produce, de acuerdo a mi experiencia, se produce, digamos, el desapego del hijo al padre, porque no hubo un afecto, no hubo una comunicación. Entonces, ese padre o esa madre quiere compensar lo que no vivió, compartió su hijo, quiere compensarlo Con cosas, con regalos, sí. material, con Sí, algo sí. material. Sí, es cierto. Es verdad, es verdad. Y No hay mejor patrimonio que el dar, el entregar lo que hay dentro de uno. Estamos Ahora, conversando con Fernando Peiró, que es un docente, un coach, Coach, mentor, Bueno, coach, escritor. Nosotros siempre nos encanta el inglés, bueno, coach. Es docente de la Universidad de la Tercera Edad en un taller de superación personal. Me imagino, ¿cuáles son las preguntas así que te plantea el alumno que va a ese taller? Porque dice superación personal, ¿no? Dice, che, pues voy a ir al taller a ver cuál es la receta para... Es un aprendizaje extraordinario estar en la tercera edad con personas mayores, adultos mayores, porque es absolutamente diferente las clases dadas de superación personal, de uno tiene un esquema a darlas con las personas de tercera edad que ya tienen necesidades que quieren cubrir. Una de esas que ellos quieren es cómo sanar las relaciones que han tenido con sus hijos, por ejemplo, esa es una de las cosas. Cómo manejar las emociones es otra. Y la tercera es cómo volver al niño interno y conectarlo, que tú bien lo hablabas. Este es un tema importante porque uno pasa la etapa de la niñez y el niño queda de alguna manera encarcelado en el resentimiento, en el miedo, la duda. Y nosotros podemos volver hacia ese espacio de tiempo pasado, como viajar en el tiempo, a través de la introspección, a través de la mirada interna. Esas son cosas que nos piden, muchísimo, muchísimo. Otra cosa es el tema de la conexión con una mente dispuesta a pensar de manera diferente. Esos son tal vez los temas más de mayor abordaje en todas las clases. Y una cosa más, el autoconocimiento, conocerse a sí mismo, cómo es su temperamento, cómo maneja sus emociones, cómo se conduce, cuáles son sus virtudes, cuáles son aquellos aspectos que debería mejorar en la vida y cómo poder trascender en la vida. ¿Qué puedo hacer para dejar una huella en el mundo antes de irse de este plano? Vos sabés que, hablando de lo que vos dijiste hace rato, de que la persona no sabe a dónde va, me acordaba de un texto, de un libro de un gran científico epistemólogo argentino, Mario Bunge. Mario Bunge, que después se fue a vivir a Canadá, docente de la Universidad de Canadá, dice
en un libro clásico de él, viste que adelante, antes de empezar un capítulo, pone una frase para empezar a leer Claro, el libro. claro. Entonces dice, narra un señor que sube a un barco para que lo lleven y el conductor de la canoa, de la embarcación, le dice, ¿a dónde lo llevo? ¿A dónde lo llevo? No sé. Bueno, qué importante es que la persona sepa a dónde va. Exactamente, también lo dice Alicia en el País de Maravilla cuando se acerca y hay un gato en la bifurcación del camino. Entonces Alicia le dice, el señor gato, ¿por dónde voy? Y ella dice, ¿a dónde quieres ir? Ella mira su primer camino, mira el segundo y dice, la verdad no sé, señor gato. Y vos no tomes cualquiera y se da igual. Es que es un tema importante saber. Claro. Fíjate, yo me acuerdo, mi padre había muerto, yo tenía 15 años. Y en ese momento lo que sucedió en mi vida fue un vacío. Y desde ahí es porque creo que ahí nace mi deseo de escribir y ser un escritor y tener ya 15 libros publicados sobre estos temas, con un autor que fue premio Nobel en el 1905, un irlandés llamado George Bernard Shaw, que me acuerdo en ese momento, en medio de mi vacío, en medio de la inexistencia de mi padre que había partido, lo leí y decía, dadle al hombre salud y metas a alcanzar y no se ocupará de saber si es o no feliz. Entonces, cuando una persona tiene claro qué quiere lograr, porque como dice la Cábala, nosotros somos deseos, movimiento, si nosotros tenemos claro qué es lo que verdaderamente deseamos y ese deseo sea para el poder compartir con el otro, no un deseo personal, sino un deseo que sirva para poder unir, para poder compartir, para poder acrecentar las relaciones, ese deseo se manifiesta. Claro. Entonces, el tener claro esto es un tema importante. No es lo mismo desear un auto 0 kilómetros que desear estar de vacaciones con la familia. ¿Vale? Claro. Entonces, ese deseo que viene del alma de querer compartir, es ese deseo que me llevó justamente a escribir mis libros, por ejemplo. Entonces, dadle al hombre salud y metas a alcanzar y no se ocupará de saber si es o no feliz. Qué buena frase, ¿no? De George Bernard Shaw. Escritor, de este Me cambió la vida, Edgar. conocido escritor que mucha gente no lo conoce. Premio Nobel de Literatura en premio, 1905. Mirá vos. Estamos acá con Fernando Peiró, docente, escritor, docente de la Universidad de la Tercera Edad. En otro momento, Fernando, vamos a seguir hablando del tema de este libro que destinado a la tercera edad, casualmente. Bueno, con todo gusto. ¿No? Porque muchas veces dice la tercera edad, es como que ya el hombre ya finaliza. No finaliza. Empieza ahí otra etapa. ahí es donde inicia el verdadero sentido de la vida. Empieza Eso es lo que otra justamente etapa. planteo en el libro. Empieza otra etapa. Exactamente. ¿No? Algunos dicen, no, pero yo ya estoy en la parte final. No, empieza. Esta es la etapa de la trascendencia, es el etapa. momento donde uno deja una huella seguro en los corazones de la gente. Bueno, para concluir, digamos, un mensaje de fin de año, un mensaje para aquellos que nos están viendo, que están esperando alguna receta mágica para este año de 2025. Bueno, ¿no? las recetas mágicas existen y tienen que ver con observar la propia magia personal. Cuando uno se da cuenta que uno es el propio creador de nuestra realidad, la magia sucede. Lo que sucede es que cuando uno tiene dudas de uno mismo, ve hacia afuera todo con incertidumbre. Entonces, cuando uno empieza a observarse a sí mismo, y lo primero que puede hacer como receta, si se quiere, es cuando se levante, agradezca que tiene un día más para vivir. Seguramente desde arriba le concedieron un día porque debe ser que tiene valor. En ese punto de vista, cuando uno llega a lavarse los dientes, lo primero que hace es corre el agua, pone el dentífrico en su cepillo y mira cómo corre el agua y nunca se miró al espejo ni se dijo buen día, hoy es tu gran oportunidad, me abro para recibir grandes cosas en mi vida por merecedor que soy. Entonces, ese es un secreto, una magia si se quiere,
que si yo lo repito, voy a empezar a creerlo en el subconsciente y va a producir verdaderamente milagros. Cuando hablo de milagros, hablo de estos eventos insospechados que aparecen cuando yo no los estoy esperando. Es un tema importante. Ahora, me hablaba de fin de año. Bien importante esa frase, fin de año, porque hablamos de la importancia de no estar esperando primero el año que viene. No estamos diciendo cuál es la reflexión que hay para el año que viene. Estamos hablando de que hay que cerrar una etapa, cerrar un ciclo y observar con gratitud, con el corazón abierto a la humildad, para ver qué son las cosas que realmente aprendí y honrarlas, por supuesto. Y por otro lado, agradecer por todo aquello que pude compartir y por otro lado, que pude aprender, como vuelvo a repetir. Y una vez que yo tengo claro todo esto y cierro, llevarme toda esta información en la mochila del corazón para que cuando iniciemos el año nuevo, este año nuevo que puede tener esperanza como no, porque yo creo más que la esperanza, en que lo que existe es la posibilidad que yo tengo de abrir puertas nuevas y de vivir esa expectativa sin necesidad de esperar más que lo que me está pasando en el momento. Y cuando eso sucede, vivo de nuevo ese niño que está expectante, que no está esperando a ver qué me va a pasar el año que viene. Simplemente vive el momento, se disfraza de astronauta, de médico, de lo que fuera, y vive en distintos roles en la vida, jugando. El juego se ha perdido, el arte se ha perdido, la poesía se ha perdido. Este es el momento donde tenemos que empezar a incorporar toda esa belleza interna. Muy bien, Fernando. Anunciamos a nuestra teleaudiencia, a nuestro público, que ya vamos a acordar con Fernando para que el año próximo, como uno de los anuncios, lo queremos incorporar para que se ingrese al staff. Tener la columna dentro de la columna. La columna NOA, que cuente con Fernando Peró. Ese es un anuncio de la nueva programación que vamos a empezar. Muchas gracias por esa consideración. 2025. Vamos a ver si es posible, claro que sí. Pues vamos a convencerlo para ver si lo logramos sumarlo. Así que esta es la idea. Bueno, Fernando, muchas gracias por haber estado acá. El placer es mío y bueno. Hagamos el brindis. Bueno, ponme un poquito del tuyo. Ya se lo acabó. Hagamos el brindis. Dicen que cuando es agua o soda hay que hacer doble golpe, así que no sé si eso es tradición, pero bueno, nunca está de más. Muchas gracias. Gracias por todo, de gracias verdad, a vos. Aprecio tantos años y continuar con esta relación renovada como ahora. Y sí, gracias. Estamos siempre renovándonos. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir a una pausa, señor director, con los saludos, los videos saludos de nuestros dirigentes.